Entonces, aquí tenemos el inicio, lo que es SOAP y lo que es REST, ¿no? SOAP es un protocolo basado en lo que es la arquitectura orientada a servicios. Entonces, aquí vamos a ver cómo funciona, de qué se trata todo esto, ¿ya? Ya. Entonces, la arquitectura orientada a servicios o SOA es una arquitectura en la cual está basada en la integración de aplicaciones mediante servicios, ¿ya? Estos servicios pueden ser composiciones, pueden ser lo que es BPM y lo que es el manejo de APIs o lo que es la interfaz de programación de aplicaciones. Ya, entonces la integración que ocurre a partir de esto es que mediante esta arquitectura nosotros vamos armando, vamos colocando. Es como tener piezas de un rompecabezas y es donde vas colocando dichas piezas para que estas vayan construyendo una determinada entidad. Ahora, viéndonos al paso, que es la arquitectura o el protocolo SOAP, este nos permite hacer el intercambio de información stateless, o sea, sin estado, a través del protocolo TCP, es decir, a través de nuestras redes, ¿no? Y este utiliza, como les mencionaba anteriormente, el lenguaje XML para construir dichos servicios. Entonces, toda esa infraestructura se va armando a partir de etiquetas XML para que se haga la petición de cierta información que ustedes como cliente están solicitando y el servidor les proveerá una respuesta. ¿Dónde vemos mayormente el uso de SOAP? Esto se lo ve actualmente, el Servicio de Impuestos Nacionales trabaja con SOAP. O sea, dado que ya se ha implementado, ya está en vigencia la ley que hace que nosotros o en un determinado negocio, nosotros emitamos la factura vía electrónica. Entonces, tenemos que construir nuestro software para hacer el envío de esta factura, justamente utilizando SOAP. Nosotros enviamos la factura de nuestro cliente, lo que hemos emitido, Impuestos valida este servicio que nosotros estamos enviando, nos devuelve una respuesta. Todo esto a través de SOAP. Ahorita no tengo un ejemplo para que les pueda mostrar, que literalmente no he trabajado mucho con SOAP, pero sí les puedo decir que efectivamente el trabajar con SOAP es necesario trabajar y conocer XML. Y esto hace que la complejidad de este protocolo crezca, ¿ya? Crezca. Y ese es el detalle que ha hecho que se busquen nuevas formas de trabajar con servicios web o web services en todo caso. Entonces, ese siguiente paso de SOAP es lo que tenemos acá, lo que es REST, ¿ya? Estado de transferencia representacional, esa es la traducción que se tiene de REST, ¿no? Entonces, ¿qué lo diferencia a REST de SOAP? En REST nosotros definimos o realizamos el servicio web, igual utilizando la arquitectura TCP para hacerlo, pero también nosotros enviamos lo que es, o trabajamos con los verbos HTTP, ¿no? Del protocolo HTTP. Ahí hay cuatro, bueno, generalmente se utilizan dos verbos, ¿ya? Lo que es el get y lo que es el post. Antes de culminar estas sesiones voy a dar un trabajito para que vayan ambientándose y vayan conociéndose cómo se trabaja con eso. Entonces, estos verbos get y post son los que me permiten enviar y recibir información para el cliente.
Pero también existen otros verbos, está en el put, está el patch, está el delete, está, eh, ¿cuál más hay? El batch, si mal no recuerdo, que no recién están empezando a utilizar con más fuerza, ya que también HTTP está sufriendo transformaciones en este protocolo. Está en su versión 2, la versión 3 del HTTP ya está en revisión y es probable que en el transcurso de este año o el siguiente ya sea aprobado para que se pueda trabajar. La mayoría de los sitios web trabajan con el protocolo HTTP 1.1. Una porción de sitios está trabajando con HTTP 2 ya por exigencias del buscador de Google que te pide seguridad en el sitio que va a indexar. Si este sitio no tiene el protocolo HTTPS, por ejemplo, que es el HTTP con el túnel de seguro, te lo va a botar al final tu página y va a estar indexada al final. Entonces, esas implementaciones y esas herramientas hacen que se tenga que ver nuevas opciones para el envío y la recepción de información. Entonces, REST funciona y trabaja de esta forma, ¿ya? Entonces, aquí bien hay un diagrama más o menos que trata de mostrar cómo es el flujo de información. En el apartado de SOAP, nosotros como clientes tenemos esta información y hacemos que trabaje esta parte de acá. Se utilice lo que es la arquitectura SOAP estándar, ¿ya? Entonces, al unir tanto el SOAP con nuestra data, hace que esta información crezca. Y eso a veces es un poquito difícil que lo maneje el servidor. Dependiendo también de cuántos recursos tenga, es un poquito difícil. Pero con REST lo que hacemos es, sin que haya intervenido algo transversal entre la data que se está trabajando y el servidor, es que REST hace las consultas, hace las peticiones, hace el envío de la información de forma directa. Entonces, eso nos ayuda bastante a que REST eh, nos, eh, nos dé esa ventaja, nos dé esa facilidad para trabajar. ¿Ya? Esa es la principal ventaja que se tiene de trabajar con lo que es, con una arquitectura de microservicios basado en lo que es REST. Entonces, esto lo van a oír frecuentemente, el trabajo con REST, en YouTube o en el navegador. Cuando busquen arquitectura REST, van a encontrar bastante información. Cómo construir los servicios REST también es simple, a diferencia de lo que es con SOAP. ¿Ya? A diferencia de lo que es SOAP. Ahora vamos a tocar dos posibles candidatos, ¿ya? Que son el paso siguiente para REST. Si bien REST nos ayuda a construir servicios web, la principal, la desventaja que se tiene de trabajar con REST es que cuando nosotros hacemos peticiones más específicas de información, necesariamente tenemos que crear un endpoint. ¿Qué es un endpoint? Un endpoint es la petición que tú realizas a tu servidor de de información que como cliente quieres obtener. Cuando haces, por ejemplo, la consulta de un determinado producto, cuando pides los datos de un cliente, cuando realizas la solicitud de
un extracto, por ejemplo, de tu extracto bancario, quieres ver cómo está el detalle de tus transacciones, entonces eso viene a ser un endpoint. Pero a medida que vas haciendo consultas más específicas, los endpoints también van creciendo. Para una determinada petición haces un endpoint. Entonces, esa es la relación que existe de uno a uno, ¿no? De que vas pidiendo endpoints para información específica. ¿Y eso qué te implica? Que tu lista de endpoints va a crecer exponencialmente. Entonces, se ha visto por conveniente realizar un lenguaje de consulta muy al estilo de SQL, pero para que realices la petición de información sin generar más de un endpoint. Y es así que nace GraphQL, que es utilizado y ha sido liberado por Facebook en 2015 ya, donde nosotros a través de un solo endpoint hace las peticiones de información al servidor sin necesidad de ir creando endpoints. Entendamos esto como una API Gateway, que es lo que vamos a ver dentro de lo que es Sprint. Entonces, la API Gateway, a través de ese API Gateway, que en este caso es de GraphQL, vamos a canalizar las peticiones que vamos a realizar, que pueden ser a través de GraphQL, utilizando el GraphQL, o bien una petición de una API REST. Entonces, esa es la ventaja que tiene GraphQL, ¿no? Se le está empezando a utilizar bastante, ya que aliviana la petición de información al servidor. Y hay otro, digámoslo así, vecino, que es gRPC. gRPC es el protocolo, sí es una adecuación que hizo Google de lo que es la llamada al procedimiento remoto o el RPC que utilizamos nosotros en nuestros equipos, ¿ya? Entonces, lo que ha hecho Google es utilizarlo para trabajar con lo que son microservicios, con arquitectura de microservicios. ¿Qué diferencia tiene? Este protocolo o esta nueva forma de utilizar microservicios está basado o está construido sobre HTTP2, lo que les mencionaba. Consume o realiza, según ellos, según Google, hace un uso bajo de recursos del CPU, ancho de banda y todo lo demás, todo lo que implica, ¿no? Tiene otras funcionalidades, funciona con otros lenguajes, ¿no? Java, PHP, Python, entonces. Viene con varias novedades, ¿no? No lo he visto todavía, les soy honesto, pero sí me interesaría trabajarlo, verlo cómo funciona. Hay implementaciones para, como está en la diapositiva, hay para C Sharp, hay para Java, para trabajar con gRPC. Entonces, como ven, hay varias alternativas que tienen para su uso, para que ustedes puedan ver y con cuál de ellas trabajar. En principio vamos a trabajar con lo que es REST. Si de pronto nos da el tiempo, vamos a ver cómo funciona con GraphQL, ¿ya? Para que vean la diferencia de cómo construir microservicios ya sea con REST, de acuerdo a eso también
entrará a que ustedes lo vean de acuerdo a su ¿no? A su manera de comprender las cosas, cuál les resulta mejor, cuál les resulta más sencillo de aprender. Entonces, eso es lo que les voy a mostrar, les voy a enseñar, y de acuerdo al contexto en el cual ustedes lo vayan tomando, ustedes aplicarán ya sea REST o algo distinto a REST. ¿De acuerdo? Entonces, esto es justamente, en cierta forma, viene a responder la pregunta de cuál es la diferencia que se tiene entre estas tecnologías, ¿no? Lo que es SOAP, las API REST, GraphQL, gRPC, que en su experiencia van a ir viendo. Entonces van a saber ya qué es y de qué se trata. Entonces, en el temario vamos a desarrollar o vamos a ver todo lo que es el trabajo, ¿ya? Todo lo que es en qué consiste lo que Spring, todo el ecosistema que tiene. Lo vamos a ver de pasada, pero nos vamos a enfocar en lo que tenemos acá, lo que es Spring Boot, el manejo de Spring Cloud. Vamos a ver lo que es Eureka Server, la API Gateway, lo que les mencionaba, y vamos a ver lo que es esto es el Resilience for JS, lo que es la tolerancia a fallos, que antes era manejado por Histrix. Perdón, aquí está mal escrito. Histrix. Hay herramientas que Netflix, ustedes saben que es el proveedor de streaming, ¿ya? Que en conjunto con el proyecto de Spring ha liberado en todo caso Netflix lo que utiliza en su arquitectura de microservicios. Entonces, valga la redundancia, Netflix es el ejemplo clásico para ver cómo es la arquitectura de microservicios. Si ustedes en su navegador entran a Google y ponen microservicios de Netflix, les va a mostrar un montón de información. Es básicamente la base de cómo se arma una arquitectura de microservicios. Y en eso, Netflix liberó o tiene servicios Netflix OSS, Open Source Software. Entonces, uno de ellos era justamente Histrix, ¿ya? Que ha desarrollado su servidor de tolerancia a fallos, pero que en los últimos años ha dejado ya de utilizar Spring y en función a su proyecto ha decidido continuar con otra herramienta que se llama Resilience for J, ¿no? Que utiliza lo que es el Circuit Breaker, que es un patrón de diseño. El Circuit Breaker es un patrón que funciona, por ejemplo, háganse la idea de cómo funciona el encendido y apagado de sus focos, por ejemplo, ¿no? Entonces, utiliza ese mismo principio, lo vamos a ver. Después tenemos lo que es Insecurity. Ahí veremos lo que es autenticación y autorización. Es una capa de seguridad que se agrega a nuestra aplicación de Spring. Después están los otros proyectos de Spring. Por ejemplo, está Spring Data, que es como un subproyecto donde vamos a utilizar la especificación que se tiene de persistencia de datos con JPA. Después está Spring Batch, que es para manejar grandes volúmenes de datos
de una manera sencilla. Eso está dentro de lo que son los otros proyectos de Spring. Yo personalmente estoy interiorizándome un poco más en lo que es Spring Batch para el manejo de lotes de información, por decirles 1.000.000, 3 millones de registros, 5 millones de registros, para que esto se pueda manejar de manera fluida, sin que haya lags de tiempo. Lo voy a completar y voy a tratar de transmitirles esto, ¿ya? Ahora, yéndonos a lo que es Spring Boot como tal, y como ven en en el detalle del temario, vamos a crear una aplicación web con el CRUD completo. Van a ver lo simple que es crear esto, ¿ya? Vamos a trabajar con una base de datos relacional, en este caso va a ser Postgres. Y luego vamos a realizar un ejemplo similar del CRUD, pero con una base de datos Mongo, que es una base de datos no relacional y esta es basada en documentos. Hay una clasificación de bases de datos no relacionales, ¿ya? Que trabajan de forma distinta a lo que es una base de datos relacional, ¿ya? Entonces vamos a ver el uso también, como les decía, de GraphQL y veremos también lo que es el uso de contenedores, ¿no? Vamos a trabajar con Docker. Vamos a dockerizar nuestra aplicación y van a ver lo útil que es el trabajo con contenedores. Después tenemos lo que es Spring Cloud, ya trabajar con el descubrimiento de servicios con Eureka Server, la canalización de estos microservicios a través de un API Gateway. Por cierto, el API Gateway existe en proyecto open source que es el Conga. Conga es un servidor, un API Gateway para justamente trabajar. No es Conga, es Kong, perdón. Es Kong. Y Conga es su interfaz web, su interfaz gráfica. Entonces es otra herramienta igual que nos ayuda a canalizar o funciona como un API Gateway. Luego veremos lo que es la tolerancia a fallos, lo que les había mencionado anteriormente, y lo que es el Resilience 4J. Luego veremos Spring Security, ¿no? ¿Qué es Spring Security? Autenticación y autorización y el uso de JSON Web Tokens. Eso es muy interesante. Pero también, yéndonos a lo que es el front, miren, aquí vamos a trabajar con varias cositas y va a ser muy enriquecedor para ustedes. En base a ello van a ir ustedes aprendiendo e investigando un poco más. Luego vámonos al frente, lo que es el trabajo con frontend. Vamos a trabajar con lo que es Angular. Van a ver y trabajar, crear un proyecto en Angular. Vamos a ver componentes, rutas, vamos a ver servicios, o sea, cómo comunicar lo que tengo en mi backend, cómo lo puedo mostrar en el front. Entonces, para ello tenemos los services en Angular. Luego veremos lo que es Vue, que es una librería, a diferencia de lo que es Angular con su framework. Entonces, vamos a crear un proyecto en Vue y veremos qué diferencias tiene con lo que es Angular. Y finalmente tocaremos lo que es React, ¿no? Haremos la creación de un proyecto. Veremos cómo maneja sus rutas, cómo se manejan sus componentes, lo que es los servicios. Entonces, todo ello vamos a verlo en un ejemplo, vamos a comunicarnos en realidad con lo que se ha trabajado en el backend y esa es principalmente la finalidad que tiene este curso, de que ustedes aprendan
a trabajar como full stack. Trabajar en ambas partes. Trabajar tanto en el backend, con base de datos, eh, con lenguaje de, con un lenguaje de, en este caso, de Java, ¿no? Trabajar con la base de datos relacional, no relacional, trabajar con las API REST, trabajar con GraphQL, en fin, todo ello es necesario que como desarrolladores full stack conozcan y en base a ello ustedes vayan aprendiendo y vayan indagando todavía muchas más cosas. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna consulta que tengan? ¿Alguna duda? Voy a dejar de compartir pantalla. Hola, hola. El temario me parece amplio y completo y la verdad no sé si nos alcanzará para ver el tiempo. Básicamente lo que se tiene con este temario es que abarquemos la creación de la aplicación. En sí, ese es el meollo del asunto. Ya la siguiente clase, de hecho, que nos vamos a meter directamente a realizar la codificación. En el transcurso de esta semana les voy a dar las herramientas que vamos a necesitar para que ya ustedes lo tengan listo. Yo también ya voy a preparar o subir en todo caso el código al repositorio para que ustedes ya lo tengan disponible, pero les voy a ir explicando cómo se va realizando esto. Por eso también el requerimiento era de que tengan nociones de programación y conocimiento de Java. Porque voy ya en Spring Boot, en eso, Rudy, no me vas a dejar mentir, el manejo de notación es lo que más caracteriza a Spring Boot. Se maneja notaciones que simplifican la escritura de código. Hay librerías que nos van a ayudar a simplificar el código que no van a requerir mucha explicación. Entonces, por esas razones que este temario está ajustado para que podamos avanzar sin necesidad de estar corriendo, pero tampoco quedarnos eh, o caminar despacio, a eso me refiero. Este temario está pensado para que podamos hacer eso. Cuando entremos a la parte, por ejemplo, de Spring Cloud, va a ser lo mismo. El trabajo con Eureka Server, con API Gateway y lo que es el Resilience4j. De pronto en el Resilience4j sí nos vamos a detener un poquito más porque va a requerir una explicación más detallada de cómo funciona. Finalmente con Spring Security vamos a aplicar la capa de seguridad que tiene y además van a conocer cómo generar sus tokens, que mayormente las aplicaciones web de ahora manejan bastante esto de generación de tokens. Por una parte, si es que nos alcanzara el tiempo un poco más, vamos a ver lo que es Keycloak, que es un servidor que administra las credenciales sin necesidad de estar nosotros creando una solución propia para el manejo de autorizaciones y autenticación. Entonces, Keycloak ya lo hace por nosotros. Lo único que hacemos es conectarlo con Spring Boot para que lo maneje. Voy a preparar eso adicional más para que lo podamos ver. De pronto, si hay
Si podemos ampliar esto de la cantidad de sesiones para ver esto, también no hay ningún problema para que ustedes tengan el panorama completo también, ¿no? De pronto podemos extenderlo y continuar con ello. No tengo ningún problema en ello. De acuerdo a eso, ya podemos ir trabajando en esa parte. La siguiente sesión, como les digo, ya vamos a empezar directamente a escribir código. Esta parte es netamente práctica, ¿ya? Es netamente práctica y no vamos a entrar tanto a explicaciones teóricas. Justamente para eso era esta primera sesión y es lo que vamos a comenzar ya desde la siguiente semana a meternos de lleno. Al grupo de WhatsApp les voy a pasar qué requerimientos necesitamos para trabajar, qué es lo que tienen que tener instalado. Si tienen alguna dificultad en instalar alguna herramienta o no lo han podido realizar, entonces en el grupo de WhatsApp me pueden escribir para que yo les pueda ayudar, les pueda guiar y así para la siguiente semana tener ya el entorno de trabajo listo para que ustedes puedan trabajar. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta más que tengan? No, ninguna de mi parte. No, está claro. Perfecto. Entonces, para esta primera sesión vamos a quedar acá, pero antes quiero mostrarles, voy a mostrarles más o menos qué es lo que vamos a hacer en esta parte. Voy a compartirles pantalla y voy a mostrar lo siguiente. Perfecto. Voy a ocultar esto y nos venimos acá. Entonces ahorita estoy en una máquina virtual. Estoy cargando el proyecto que justamente desarrollado en la gestión pasada. Y es básicamente un resumen de lo que vamos a hacer. Es el proyecto es un sistema de información para régimen penitenciario, donde tiene están varios de los conceptos que hemos visto actualmente. Lo voy a, que termine de cargar, lo voy a desplegar. Aquí está la estructura que tiene el proyecto. Este es un proyecto de Spring. Ahorita está está trabajado con Gradle. Gradle es un gestor de dependencias relativamente nuevo, ya que la mayoría de los proyectos de Spring Boot trabajan con Maven. Maven es un gestor igual de dependencias escrito en XML, pero en Gradle es más flexible, tiene más herramientas, ¿ya? Ahorita este proyecto yo ya lo he ido migrando a las versiones más recientes de Spring Boot porque
se han detectado vulnerabilidades en la versión 2.65, si mal no recuerdo. Se han detectado vulnerabilidades, entonces han sugerido que se migre la versión de Spring para que esta pueda salvarse, digámoslo así, de estas vulnerabilidades. Aquí tenemos lo que es el front. Esto está hecho en Angular, lo propio está, este proyecto también se lo ha migrado, también tiene lo que es el manejo es una aplicación web progresiva, es decir, se puede utilizar cualquier dispositivo. Voy a darme el tiempo necesario para subirlo a Firebase para que lo puedan ver y se puedan ustedes conectar al celular desde la dirección que les voy a proporcionar y ahí vean cómo funciona esta aplicación web progresiva. Entonces, voy a ejecutar el proyecto de Java y vamos a desplegar la aplicación de Angular. Ahora, para ir adelantando un poco, para trabajar con Spring y con Java, vamos a utilizar, o bueno, en mi caso yo voy a utilizar el IntelliJ como IDE de desarrollo. Hay otros IDEs que pueden utilizar, está Eclipse con el plugin de Spring Boot, ¿ya? O pueden utilizar Visual Studio Code también. Tiene su plugin para que se pueda trabajar con Spring Boot. Entonces, hay esas opciones, o bien pueden utilizar el IDE de IntelliJ, que es el que se tiene como para prueba de 30 días. El Community no tiene las opciones que tiene el de paga, tiene limitadas sus opciones, pero en este periodo de prueba de 30 días les puede ayudar bastante. La versión de Java que estamos, bueno, en este proyecto que estoy utilizando es la versión 17, si mal no recuerdo, que es la versión estable, ¿ya? Si tienen la versión 11 instalada en sus equipos, también sirve, no hay ningún problema. La versión 8 ya no tiene soporte, por si acaso. Ya no está enviando actualizaciones, ya no se está actualizando. Se ha detenido ya. Entonces se recomienda que se utilice ya sea la versión 11, que es la versión estable, o bien la versión 17. Si tienen instalado en sus equipos la versión 11, no hay problema, igual va a funcionar. ¿Ya? Eso como ahora para Java pueden utilizar ya sea la versión que se tiene, que es el OpenJDK, que es una versión gratuita de Java, que está basada en la versión de Java Oracle, ¿ya? O bien pueden utilizar la versión propiamente de Oracle, no hay ningún problema, ¿ya? Solo que por cuestiones de licencia y todo lo demás, es que yo en lo personal utilizo OpenJDK. Entonces, en el sitio de Oracle tiene el enlace para OpenJDK, de pronto lo pueden igual utilizar. Tiene los mismos usos, solamente que a diferencia del Oracle Java, el pago de la licencia, ¿no? Como toda gran empresa. Entonces vamos a desarrollar una aplicación similar a esta, ¿ya? Entonces vamos a crear el acceso. Me voy a ir acá. Me voy a ir a esta, ¿dónde estás? Aquí está el Session Storage. Aquí está, por ejemplo, el token, que es lo que les mencionaba.
Entonces, hay un sitio que se llama jwt.io, que es el sitio de la especificación de tokens, de JSON Web Token. Es un estándar de la industria que se utiliza para ello. Y entonces voy a colocar acá el token que acabo de copiar. Como ven, aquí me dice qué algoritmo estoy utilizando. Es un algoritmo asimétrico el que se utiliza. Aquí está la información del usuario que está ingresando al sitio. ¿Qué roles tiene? En este caso es un rol admin. Su identificador de token único, su dirección de correo y el tipo de cliente que es. En este caso es una aplicación, es un cliente de Angular que nosotros estamos creando. Y para validar la firma de este token, utilizo una llave pública y una llave privada. Por eso este algoritmo es un algoritmo asimétrico. Entonces utiliza dos llaves para que este token sea firmado. Entonces, algo similar vamos a realizar nosotros. Algo similar vamos a realizar nosotros para que podamos, para que ustedes vean y comprendan cómo trabaja tanto el backend como el frontend. Veamos qué pasa aquí. De pronto es por la actualización que le he realizado y hay algún parámetro que no lo está reconociendo. Bien, no hay problema de ello, no nos vamos a complicar la vida viendo todo esto, ¿no? Pero como ven, vamos a realizar algo similar para que ustedes vean cómo se construye, cómo se crea esta aplicación tanto en el front como en el backend. Vamos a ir construyendo esta estructura con lo que son los controladores, con lo que son los modelos, con lo que es el patrón repository, ¿no? Ahí vamos a utilizar o vamos a ver la especificación JPA. Entonces vamos a ir viendo vamos a ir construyendo este ejemplo para que ustedes lo vean y ustedes posteriormente lo vayan implementando. Entonces eso es lo que quería, antes de terminar esta sesión, quería compartirles para que ustedes vean lo que vamos a ir realizando. Si no hay otra consulta más, entonces vamos a quedar acá. Agradecerles mucho su tiempo, su paciencia para explicarles en qué consiste estos dos módulos que vamos a ver. Van a ver que que vamos a ir abarcando todo lo que hemos visto en el detalle, en el temario. Y van a ir ustedes aplicando y aprendiendo todavía muchas más cosas en base a lo que se les va a transmitir. Entonces, nada más, vamos a quedar acá. Y la siguiente sesión vamos a